Muy bien, bienvenidos a todos y a todas los que están participando de este webinar de Safras y Mercados llamado Precio, ¿qué esperar de los mercados en el corto, mediano y largo plazo? Yo soy Horacio Vera, soy periodista de Safras News. Hoy vamos a contar con la participación de dos miembros del equipo de Safras y Mercado, Andrés Canizo y Agustín Heyer, que nos van a estar hablando sobre qué esperar para el mercado de soja, trigo y maíz. Nos van a estar explicando un poco también el contexto de los agronegocios y allí vemos que están ingresando Agustín y Andrés. Vamos a contar con una presentación de ellos a lo largo de esta exposición. Les recomiendo nuevamente que apaguen sus micrófonos, sus cámaras también para no lograr interrupciones. Y al finalizar este espacio vamos a responder algunas preguntas. Les recomiendo que lo dejen en el chat y al finalizar Andrés y Agustín van a responder sus cuestiones. Bueno, vamos a compartir pantalla para agradecer a los colaboradores, a los que permiten que esto se lleve a cabo en el día de hoy. Cualquier inconveniente con sonido o audio, también con sonido e imagen nos pueden recomendar también en el chat, así lo arreglamos. Muy bien, como les explicaba, ahí estamos viendo la presentación. Nuevamente repito, qué esperar de los mercados en el corto, mediano y largo plazo. Y pasamos ahora a agradecer a los colaboradores que son ACOE, AESEC, AGAFAC, APICOSE, ASFACIL, CESFAC, Cooperativa Agroalimentarias, Lotja de Cereals de Barcelona y Qualimac. Bueno, ya vamos abriendo entonces el espacio. ¿Qué tal? Gracias a todos por sumarse, los saludo. Yo soy Agustín Heyer, yo estoy a cargo de todo lo que es el segmento de soja, tanto el poroto como sus derivados, harina y aceite. Hay algunos clientes por ahí que logré ver, así que también aprovecho a saludarlos. Y bueno, ya vamos metiéndonos un poco de lleno con el análisis de granos, empezando un poco por el contexto general. Y comenzando por el segmento más bien de geopolítica. Y si de geopolítica se trata, no podemos dejar de mencionar a este señor que aparece en pantalla, que ha estado protagonizando, si se quiere, un poco todos los vaivenes del mercado en estas últimas semanas, desde incluso semanas antes de que comience su mandato nuevo en la Casa Blanca. Empezó con comentarios como proponer aranceles adicionales a China de 10%, 25% sobre Canadá y sobre México también. Luego fue yendo y viniendo con cuando entraban en vigor estos nuevos aranceles, generando en el mercado más bien una cuota de volatilidad, podríamos decir, ante la incertidumbre de si estamos ante un Trump con una versión un poco más tranquila o más estratégica y calmada, o sigue vigente la versión agresiva. Y la verdad es que creo que el mercado aún no sabe cómo pricear la conducta que va a adoptar Donald Trump en este mandato. Otra de los conflictos que también ha desarrollado no solo tienen que ver con Canadá y México y China, sino que también incluye a lo que es Europa. Y en este sentido, también ha hablado de los disturbios que tiene en términos de la balanza comercial, eh, que, bueno, habla de una Europa que impone aranceles superiores a los que impone Estados Unidos, dejando entonces la balanza comercial del país norteamericano en saldos más bien negativos, podríamos decir, y bajo esa premisa es que empieza también a sumar al bloque europeo en la guerra arancelaria. Por otro lado, también han habido comentarios, rumores y bueno, y certezas de conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump, lo cual, bueno, ratificaba un poco esta postura quizás un poco más moderada del actual presidente respecto a la imposición de tarifas contra China. Todas estas variables que acabamos de mencionar, lo que hicieron entonces fue agregarle un poco de volatilidad al mercado, pero
la pregunta que debemos hacernos para entender un poco más cómo va a ir Estados Unidos, Trump y etcétera, y todos estos factores que venimos comentando, es el estatus de los indicadores económicos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la tasa de interés de Estados Unidos indicada por la Fed, vemos que desde agosto del 2024 comenzó a bajar la tasa de interés desde los 5,5 que estaba en ese momento hasta los 4,5 que la viene manteniendo hace ya un par de meses por parte de la Fed. Todo esto en un contexto de un índice dólar que viene subiendo bastante fuerte y tenemos, como tenemos marcado en el gráfico, ya luego después de luego de las elecciones de Estados Unidos, la apreciación del dólar fue mucho más notable, mostrando un crecimiento de hasta 5,4% durante el mes de enero. Luego comenzó a estabilizarse en esta zona, pero notamos entonces un índice de dólar que viene creciendo ya desde agosto. Cuando vemos también el dato de inflación, por otra parte, tenemos una inflación que quizá mes a mes venía con cierta corrección, con vaivenes, pero quizá entrando en una tendencia negativa en el mensual, y ahora con el retorno de Trump, la inestabilidad, las políticas arancelarias, que sabemos que son más bien inflacionarias, genera cierta inestabilidad, incertidumbre, y los indicadores económicos empiezan un poco a, a reflejar o intentan pricear, el mercado intenta pricear todas estas variables que venimos comentando. ¿Cómo le estuvo pegando estas variables económicas de Estados Unidos en lo que es el resto de las monedas y la competitividad de las monedas? Bueno, esto fue bastante protagonista del mercado, la devaluación del real contra el dólar, que bueno, esto dejó o incrementó la competitividad de las exportaciones de Brasil, incidiendo también en los precios de Chicago, en los commodities en general. Pero bueno, claramente vamos a ver una devaluación en el resto de las monedas siempre y cuando el dólar se esté apreciando. Por eso hemos visto que se exacerba mucho más este factor desde las elecciones de Estados Unidos, que recordemos que el índice dólar había crecido en el orden del 5,5%. Bueno, en misma medida golpeó también al real y llega a una devaluación que tuvo picos de hasta 9,5% en el mes de diciembre. Hoy vuelve a estabilizarse un poco, pero un poco del impacto que nos deja el índice dólar. También sucedió algo parecido con el euro y la relación con el dólar, donde vemos un euro que perdió poder versus la moneda norteamericana y retrocedió desde las elecciones de Estados Unidos hasta febrero un 6,4%. Ya saliéndonos un poco entonces de lo que es el furor de la llegada de Trump, el impacto en las variables económicas, nos metemos un poco más en lo que es el contexto climático. En el climático, el mercado está muy pendiente de la performance de lo que va a ser el año niña o niño y monitorea con mucho foco las temperaturas oceánicas, y en este sentido vemos que en enero, en este círculo rojo que estamos marcando en el mapa, las temperaturas estuvieron más bien en el orden del -1 al -0,5, hablando ya de una transición quizás a un año, a un segmento más neutral, si se quiere, ven esta parte blanca que está alrededor, habla de una temperatura un poquito más neutral, por eso hablamos de una posible transición. Y la última imagen que tenemos también refleja ese camino y ratifica ese camino hacia una fase más neutral, con temperaturas que van subiendo incluso por encima de cero. Bajo estas premisas, el comunicado oficial arroja entonces que las probabilidades de un trimestre de niña para los meses de febrero, marzo y abril están en el orden del 60%, mientras que las probabilidades del neutro crecen al 40%, si lo contrastamos contra el trimestre anterior, la estimación previa, vemos que hay entonces un cierto alivio, podríamos decir, en las temperaturas oceánicas. ¿Cómo está golpeando esto a los principales sobre los que hoy tiene el foco el mercado? Bueno,
en Argentina estamos viendo, en este mapa lo que vemos es el agua útil en suelo con respecto al máximo posible. Vamos a ver una secuencia ahora en este momento donde vamos a notar ciertas zonas que registran un empeoramiento, principalmente en lo que es norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Si vemos ahí, a medida que pasaron los meses, hubo un empeoramiento gradual que fue mitigado parcialmente con las precipitaciones que hemos recibido durante las primeras semanas de febrero, pero el mes de enero en general deja un saldo más bien negativo para lo que es la acumulación de agua en los suelos de todo el suelo argentino. Por lo tanto, como veremos posteriormente, tanto en maíz y soja, las proyecciones están siendo ajustadas. Y si vemos Brasil, las precipitaciones, el mapa de precipitaciones acumuladas mensualmente, nos muestra ciertos signos positivos de caras a lo que es los cultivos que tienen que implantarse a partir de este momento, que ya veremos después con Andrés. Entonces vemos precipitaciones positivas en regiones que eran bastante necesarias, que se sostendrían a lo largo del mes de marzo, seguidas en el mes de abril, con un poco ya menos de incidencia, y un mayo que empezarían a aflojar un poco más el volumen de precipitaciones que recibiría el país. Y ahora, sin más, los dejo para que avancemos con el segmento de maíz junto con Andrés Canizo. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a los que se van sumando en este momento también. Estoy viendo que iban unos 62 participantes en total. Y bueno, vamos a estar hablando ya, establecida la etapa contextual, vamos a hablar un poco desglosando cada commodity en particular y hablando de la oferta más que nada sudamericana, pero sin dejar de lado a Estados Unidos y los principales países que tienen importancia, tanto en maíz como en soja como en trigo. Entonces, ¿cómo podemos empezar la presentación esta en lo que refiere a maíz? Bueno, nosotros creemos que la mejor forma es mirar primero la dinámica de exportación de Estados Unidos, el cual en este momento tiene un rol bastante crucial en lo que es el mercado de maíz. También lo dirá después Agustín en soja, ¿no? Pero vemos que las exportaciones acumuladas en lo que va el año comercial de maíz son de 46,4 millones de toneladas en esta campaña contra un 36,2 millones de toneladas del año pasado para la misma fecha. Esto es un 28% más de incremento. ¿Qué pasó? ¿Hubo mayor producción? No, pero bueno, las políticas tal vez arancelarias hicieron que países se tengan que aprovisionar fuertemente de la cosecha norteamericana. Esto no pasó igual para todos los países. Por ejemplo, China no está importando maíz en términos importantes de Estados Unidos. Pero bueno, ahora desglosando este gráfico, vemos hacia la derecha de la tabla los principales importadores de Estados Unidos. El principal es México. Vemos que con la última estimación del último reporte de Luda tiene que importar 24,5 millones de toneladas y viene en forma récord importando México desde Estados Unidos. Le quedaría un saldo exportable todavía de 32%, así que todavía tiene bastante para importar de Estados Unidos. Bueno, tenemos el tema de las tarifas que se está barajando en este momento. No se sabe bien qué va a pasar, por ahora se prolongó por un mes el tema. México sigue comprando fuertemente. Veremos qué va a pasar el reporte de este jueves. Todas estas informaciones las sacamos nosotros de la plataforma, en este caso este reporte de exportaciones, pero así con todos los gráficos y tablas que vamos a ver a continuación. Nosotros solo le damos el contexto y aportamos, digamos, las conclusiones y los argumentos. Después, bueno, Japón también. Según el USDA, 15,3 millones de toneladas, le faltaría importar unas 32 millones de toneladas. Colombia, importador fuerte de maíz también. Eh, Luego del tema de las sanciones de los derechos de exportación, el ritmo de importación de Colombia fue bajando fuertemente. También le faltaría un 32%. La Unión Europea también está comprando maíz de Estados Unidos fuertemente,
19,5 millones de toneladas, le faltaría importar a la Unión Europea un 89%, que no lo va a hacer todo de Estados Unidos, sino que también cuando bajen los precios de lo que es la cosecha sudamericana, veremos cómo va a ir impactando esto. Después tenemos otros países como Corea del Sur y, bueno, España en menor medida, pero bueno, hemos visto durante la semana pasada que España estuvo importando de Estados Unidos frente a las estimaciones de Lula de unas 9 millones de toneladas que tiene que importar. Tenemos un saldo remanente de 85%. Esto le está importando en parte de Ucrania o también de América del Sur, específicamente principalmente de Brasil, ¿no? Bueno, después, desglosando un poco más, viendo lo que es el cuadro de oferta y demanda mundial de maíz, vemos que la producción total de maíz está estimada en más de 1.214.000 y es bastante más abultada, digamos, que la campaña anterior, mostrando así una mayor oferta total, pero también tenemos un mayor consumo de maíz y vamos a tener mayores exportaciones. En resumen, vamos a ver que nos va a quedar un inventario final mucho menor que la campaña anterior, 293 millones contra 317,5 millones, o sea, un 7,71% menos. Esto hace que la relación que nosotros utilizamos como termómetro para ver si nos estamos consumiendo stocks o no, la relación stock-consumo haya bajado de un 26% a un 24%, con lo cual la demanda de maíz está bastante estable. Los principales importadores, entonces, de maíz es un mercado bastante atomizado, repartido a lo largo del mundo. Sudeste asiático, la Unión Europea. Vemos en esta tabla de la derecha la estimación de enero del USDA y vemos si hubo cambios con febrero. El único que hubo cambios significativos fue China. Esto, bueno, fue noticia en los últimos días. Tanto China como maíz como en trigo bajaron un 3 millones de toneladas. China se retrae más al consumo interno, eh, tiene más producción, así que bueno, es un factor importante a considerar que va a importar menos tanto maíz como trigo también. Ya yendo a la parte de Sudamérica, que es el foco de este webinar, es muy importante lo que esté ocurriendo en este periodo justamente que tenemos este webinar, que es el periodo crítico de maíz en Sudamérica, que marca fuertemente los precios en Chicago también. Hemos visto vaivenes fuertes en Chicago estos días por estos temas. Ahora tal vez tranquilizándose un poco más. Nosotros tenemos, esto también lo sacamos de nuestra plataforma, lo que es el balance de oferta y demanda de maíz que estimamos, y podemos decir que tenemos una producción de 135,7 millones de toneladas y esto supera en gran parte las 125,56 millones de toneladas de la campaña anterior. Tenemos mayores stock iniciales y por ende tenemos una oferta total mayor. Pero bueno, veamos qué pasa con el consumo. 136,4 millones de toneladas contra 126,2 del año pasado. Esto va a hacer que el consumo interno de maíz de Brasil sea muy fuerte. Vean también cómo el consumo de etanol es muy fuerte, 20,8 millones de toneladas estimadas contra 17. Esto va a hacer que nos quede un remanente de exportaciones de 44 millones de toneladas, que es bastante superior a las últimas campañas, salvo la campaña 22-23. Entonces nos va a quedar un inventario, sí, elevado, final, en stock final elevado, 9,6 millones de toneladas, pero con un consumo muy elevado interno, tanto para animal como humano, para etanol, y las exportaciones bastante altas en un nivel un poco similar a lo que va a ser Argentina. Bueno, estos son un poco los incrementos de porcentajes, ¿no? 8% de producción más que la campaña pasada, 8% entonces más de oferta, y un 16% más de exportaciones que van a ser volcadas al mercado cuando la cosecha de safrinha empieza a mostrar su grueso. Si vamos a hablar de Brasil, entonces tenemos que desagregar por lo que es maíz digamos, de verano como maíz de safrinha. El 62,5% del maíz sembrado en Brasil es de safrinha. El 25% remanentes de verano, que hoy se está cosechando. Entonces,
Podemos apreciar en esta tabla, veamos más que nada lo que es las hectáreas sembradas, 15 millones,3 versus 14,7 de la campaña anterior. Esto va a hacer que tengamos una producción estimada de 96,4 millones de toneladas contra 85,8 de la campaña anterior. También esto se va a lograr con mayores rindes, 6,2 toneladas por hectárea versus 5,8 toneladas por hectárea de la campaña pasada. Entonces, subimos en hectáreas y subimos en rendimientos, mayor productividad, mejor uso de la tierra, de los recursos, mejoras climáticas, como señalaba Agustín también. Bueno, ¿qué estaba ocurriendo con algo que tiene que ver con los precios también de Brasil, internos, con los premios? Algo que era bastante alarmante era, bueno, el nivel elevado de precipitaciones no dejaba, por un lado, cosechar fuertemente a un ritmo, a una tasa avanzada la soja, y luego, concatenado con eso, sembrar este maíz de safrinha o de segunda. Bueno, la semana pasada, la siembra de safrinha superó al promedio de los 5 años, que acá vemos que es 20,8%. Esto estaba muy por debajo de estas 38,9 del año pasado, y bueno, podemos decir que se avanzó muy fuerte, entonces no va a ser un problema la oferta de safrinha, sí que va a llegar en una ventana un poco más desfasada, eh, y entonces puede ser que ese maíz llegue más a eso de julio, o más orientado a lo que es agosto, en vez de concentrarse tanto en julio. Bueno, algo muy importante que también se puede ver, otro tipo de termómetro, es cómo van las ventas de Brasil, ¿no? Más que nada, como yo comentaba, lo que es maíz de verano se va a consumir para el mercado interno. Hay una falta de ofertas del mercado interno porque, como bien decía, hay una estimación de consumo interno bastante elevado. Entonces hay un faltante interno, en tanto que tanto como el productor no se quiere desprender de la mercadería por espera de mejores precios, también afectado por tipo de cambio, como tampoco es que haya una oferta considerable de este tipo de maíz. Bueno, las ventas de maíz safrinha que están anticipadas porque el cultivo está en pie, bueno, vienen un poco ralentizadas. Tenemos unas 10,7 millones de toneladas ya comercializadas, y la media de 5 años es 19,4. Esto es una disminución de un 45%. En lo que es el centro de Brasil, después en Mato Piba, que es otra región importante, 31% menos. A la derecha vemos cómo fueron los line-ups, lo embarcado mezclado con lo que falta embarcar. En las líneas verdes podemos ver que los embarques empiezan a ser fuertes desde julio hasta, digamos, diciembre, después empiezan a bajar. Pero bueno, podemos ver que todavía estamos un poco más atrasados con respecto a las campañas anteriores. Como yo les comentaba antes, seguramente esto va a ser fuerte a partir de agosto, no tanto como se ve en este gráfico en julio. Eh, Después, vamos un poco, si hablamos de Sudamérica, entonces tenemos que hablar de Argentina. Nosotros tenemos, también en la plataforma, tenemos realizado nuestro balance de oferta y demanda de producción de Argentina, ¿no? Entonces, esta producción que la vamos ajustando periódicamente, para esta campaña tenemos unas 48,94 millones de toneladas en Argentina. No tenemos un stock no tan alto inicial, lo cual nos hace una oferta total de 50,96 millones de toneladas, no tan lejano a la campaña anterior. El consumo animal, bueno, no va a aumentar a tasas de Brasil, obviamente, pero tenemos algún 1%, 2% más en consumo animal, y las exportaciones, si bien no llegan a estas 44 millones de toneladas de Brasil, bueno, están en 34 millones. Entonces, si bien Brasil es muy importante lo que pueda pasar en el mercado, Argentina también es muy fuerte en exportaciones, compitiendo con Brasil. Vamos a tener un stock final, entonces, bastante bajo, y con un rendimiento de unas 7,6 toneladas por hectárea, que serán, al comentarles que estamos en periodo crítico, nosotros desde Zafras estamos ajustando permanentemente los rendimientos de las hectáreas con respecto a lo que pueda pasar con el clima.
Bueno, eh, esto en cuanto a lo que pasa con Argentina. Después, también algo importante que pueda suceder es, bueno, esperamos un segundito que la presentación se ha trabado un poco. Bueno, seguimos entonces con Argentina. Esta oferta entonces que mencionábamos, lo último que les he dicho, eh, tenía que ver con los rendimientos. Desde que se sembró el maíz en Argentina, la condición hídrica fue subiendo, como vemos en el gráfico de la derecha, eh, pero hacia lo que es el periodo crítico, o sea, la parte que va a definir rendimientos, el maíz, la condición buena o excelente del maíz empieza a disminuir y empieza a ascender la condición, digamos, mala o regular, lo que vemos en las líneas rojas o en el cuadro en la tabla roja, ¿no? Bueno, esto es muy sensible a lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Como mostró Agustín, la condición va mejorando, pero el maíz no tiene tanto margen para recuperarse como la soja. Es por eso que se hacen estos ajustes periódicos en estos periodos, ¿no? De definición de los rendimientos. Entonces, todo esto nos lleva a ver cómo está la competitividad de la exportación, ¿no? Todos estos gráficos que explicamos, que son de análisis fundamental, nos llevan a explicar estos gráficos. Vamos del más, digamos, competitivo hasta... No, vamos desde el más caro hasta el más barato. Entonces, en Brasil podemos ver que estos premios, o lo que hay que pagar en Brasil de más con respecto a Chicago, fueron aumentando por lo que le comentaba del atraso de la safriña, de la siembra de la safriña, como también fueron aumentando por esta falta de disponibilidad en el mercado interno y una falta de comercialización en el mercado. Eh, lo que debería pasar estacionalmente en esta época del año, que estamos cerca de las cosechas de Argentina y Brasil, es que Argentina y Brasil vayan disminuyendo sus precios y Estados Unidos, ya más lejos de su cosecha en diciembre, vaya aumentando estos valores. Pero bueno, esto no se está dando por lo mencionado en Brasil. Por otro lado, en Argentina, si alguien quiere adquirir maíz de Argentina, tendrá que pagar estos 32,87 dólares por bushel más. Estas primas en Argentina fueron en ascenso en las últimas semanas por un aumento en los precios disponibles, en los precios FO, en mayores ofertas, por la baja de las retenciones. Esto se va a dar hasta que estos efectos se disminuyan, haya más oferta en el mercado y los FOB se apacigüen un poco. También está el tema climático en Argentina, de lo que es el maíz de siembra tardía, que corre más riesgo. Si bien el maíz que se sembró más temprano ya está un poco más asegurado, el que se sembró de forma tardía, que es un 60% de la producción también, corre más riesgo y esto incrementa también los premios. Si bien, como mostró Agustín, las condiciones están mejorando. Y por otro lado, en un Estados Unidos que tendríamos que verlo en mayores valores, lo vemos todavía más competitivo. Por eso algunos países todavía se están aprovisionando de maíz de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo puede seguir esta tendencia? Bueno, creemos que puede seguir hasta que empiece la cosecha fuerte de la safriña. Por lo que decíamos, en Brasil el maíz de verano por ahí no está tan disponible, está más disponible para consumo interno, entonces adquirir maíz de Brasil tal vez sea más complicado. Y en Argentina empieza a entrar el maíz a principio de abril y después en julio. A partir de esas fechas vamos a ver seguramente disminuciones de primas y por supuesto que tal vez subas en lo que es primas de Estados Unidos, que es Chicago más el Golfo. Entonces, vemos entonces los precios de Argentina, de Brasil y también de Estados Unidos, que son los referentes en lo que es los precios del maíz. Otra cosa también a tener en cuenta es que para Estados Unidos, que hacia fines de marzo, bueno, el USDA va a sacar el reporte de estimaciones de producción, que es una encuesta, y ahí nos vamos a empezar a fijar nuevamente
en la campaña 25-26. Hasta ese momento, Estados Unidos, digamos, va a permanecer como está, tal vez amainando las exportaciones, bajándolas de a poco. Recién tiene un 12% comercializado, pero bueno, falta bastante por comercializar. Bueno, las últimas cosas que le quería mostrar de maíz es precios del futuros continuos en Chicago, que podemos ver en términos técnicos y gráfico semanal. Podemos ver que, bueno, justamente pasó en el día casi del webinar, pero en el día de ayer el maíz pudo ascender y romper la resistencia fija de los $5 por bushel, y podemos ver que hizo un soporte fuerte alrededor de los 3.50 ahí por octubre. Entonces, yendo de atrás para adelante, tenemos en 2020 tenemos la pandemia, tenemos esta suba de estos vaivenes fuertes, y en 2021 lo que pasó es que China empezó a comprar muy fuerte de Estados Unidos, y esto traccionó mucho los precios, que luego, al terminar el saldo exportable, fueron hacia la baja, ¿no? Hasta que los precios se han acomodado, y luego, bueno, al ajustar el USDA a las producciones hacia la baja, Brasil tampoco en ese momento tenía estimaciones tan elevadas, empiezan a aumentar los precios hacia los $5 que mencionaba. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, está en una tendencia alcista. Como vemos, el maíz se puede ir a los $5.50 tranquilamente, donde ya entran unas zonas de resistencias bastante importantes, pero se puede mover en ese rango, ¿no? Faltan algunas velas de confirmación para ver si puede seguir este ritmo, pero bueno, recién en el día de ayer vemos que pudo, después de varias jornadas, romper esta resistencia fuerte. Nosotros, desde Safras, tenemos este score hecho por inteligencia artificial, que lo presentamos tanto en los reportes diarios como en los reportes semanales. En los reportes semanales, en las alertas semanales que enviamos a España, lo desglosamos más el cuadro, no solo mostramos los cuadros técnicos. Entonces, lo que les mostraba, empezando por el técnico, yendo a un corto plazo, digamos, desde febrero a marzo, podemos ver que estos precios en una tendencia alcista, pongámosle leve, a un mediano plazo, como les decía, todavía no va a estar disponible el maíz de Brasil, recién entrando en agosto. Entonces puede seguir esta tendencia hasta que luego sí entre fuertemente la cosecha del maíz tardío de Argentina y de Brasil. Entonces, en este momento se ponga más neutral. En lo que es la demanda, hay buena demanda de maíz fuerte, no está afectando tanto a lo que es los precios. Y lo que es la oferta, bueno, como decíamos, faltan ofertas, digamos, de Brasil. Todavía en Argentina es un poco incógnita el tema del clima, por eso coincidimos que es un alcista mediano. Lo que es el clima, bueno, en este momento vemos que está un poco más calmada la situación climática y los pronósticos son buenos. Así que un poco es para resumir cómo está el cuadro de maíz a corto, mediano y largo plazo. Ahora va a seguir a Agustín con soja, y, y después, bueno, vamos a proceder a mostrar trigo. Muchas gracias. Bueno, avanzando con soja, me gustaría comenzar un poco con lo que es la dinámica de exportación para entender qué está viendo el mercado hoy, qué cosas pricea, sobre dónde está puesto el foco y entender bien cuál es el rol que ocupa cada país oferente en el mercado internacional. Primero, si la presentación me lo permite, que me parece que no, están dando medio... Ahí está, ahora sí. Si vemos el rol de Estados Unidos en el mundo, tuvo mucha relevancia desde septiembre del 2024, que viene acumulando unas ventas líquidas que logran posicionar al país por encima del promedio de las últimas 5 campañas. Lo vemos aquí, esta línea verde es la campaña 24-25 y se aleja en 20% del promedio de las últimas 5 campañas, dando cuenta un poco de lo que comentó también Andrés para el caso del maíz, cuando de un país
con exportadores que en vistas de que el nuevo mandatario iba a ser Donald Trump y los miedos, los temores a la implementación de aranceles, hizo que, bueno, que cada empresa acelere en sus negociaciones para asegurarse la salida de la mercadería ante la incertidumbre del porvenir en términos arancelarios. Por lo tanto, bueno, podemos remarcar que históricamente y en términos de estacionalidad, el rol de Estados Unidos en el mercado de exportación tiene lugar desde septiembre hasta podríamos decir febrero, finales de febrero, ya que desde ahí, de ahí en adelante, el avance en las ventas líquidas y el protagonismo internacional va creciendo, pero a una tasa mucho, mucho menor. Y justo coincide con la aparición de la oferta brasilera. Por ese motivo es que estamos hablando de identificar cuáles son qué rol ocupa cada uno de los países, y ahí vemos que Brasil aparece para suplir la demanda que Estados Unidos no logra hacer a partir de, podríamos decir, de marzo hasta agosto, que es el periodo donde más se exacerba la participación de este país. Si tuviéramos que unir todas las puntas de todas las columnas, bueno, vemos que la curva respeta justo esos meses, ¿no? Donde el fuerte del volumen se vuelca de marzo a agosto, meses en los que Estados Unidos no participa. ¿Y qué pasa en este año en particular? Si vemos los line-ups, en febrero comenzó a avanzar fuertemente hasta acumular unas 11,8 millones de toneladas. Embarques que posiblemente sean postergados algunos para marzo por complicaciones logísticas que están habiendo en los puertos de Brasil, y el lento avance que tuvimos hasta hace unas semanas de lo que fue la cosecha brasilera, que veremos posteriormente. Y ya el último país que nos queda en el complejo soja es Argentina, con las exportaciones de harina, porque recordemos que Argentina es un país que procesa todo el poroto en origen y vende los subproductos. Entonces, la harina podemos ver que tiene es más bien regular la participación argentina en el mercado internacional, pero hay una cierta estacionalidad que responde también a la cosecha, igual que Brasil, con una participación superior entre los meses de marzo a agosto, al igual que Brasil. Y algo similar también sucede con el aceite. Una curva, si vemos la línea punteada, que es el promedio, que nos va a ayudar a entender la estacionalidad de la oferta argentina, vemos que en el aceite pasa algo bastante similar, con una participación argentina que protagoniza el mercado desde los meses de marzo hasta más o menos julio, agosto. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta el momento? Estados Unidos no está jugando actualmente el juego de la exportación, no tiene un rol protagónico como sí lo tienen los países sudamericanos. Y cuando hablamos de países sudamericanos, para entender el impacto en el pricing, el mercado lo que hace es enfocarse en lo que es la oferta de Argentina, Brasil y también Paraguay, que realiza su aporte principalmente porque Argentina es un gran importador en estos últimos años del poroto paraguayo. Cuando vemos entonces la oferta sudamericana, si sumamos los tres países que acabamos de nombrar, Brasil, la línea azul, Argentina, la anaranjada, y Paraguay, la línea gris, bueno, podemos ver entonces que hay un crecimiento muy fuerte de 17 millones de toneladas proyectadas para la campaña 24-25 respecto de la campaña 23-24, lo cual nos invita un poco a pensar en, bueno, ojo con la magnitud de los recortes que tienen que haber para que el mercado sufra en términos de oferta y demanda. Pero para no adelantarnos, vamos a profundizar un poco ahora en lo que es la evolución de las campañas sudamericanas, principalmente con foco en Brasil y Argentina. Si vemos lo que es la producción brasilera, hay un incremento muy fuerte, gran parte se lo lleva a Mato Grosso, que tiene una producción estimada de 50 millones de toneladas, que contrasta contra las 39,5 millones que tuvimos la campaña pasada. Y en respuesta a esto y otros estados que también podrán ver en el cuadro, nos deja un saldo total de producción brasilera proyectada, acorde a nuestras estimaciones de Zafras, de 174,8 millones de toneladas para la campaña 24-25, lo cual compara contra el 152 millones de toneladas de la 23-24, lo que representa entonces un crecimiento muy, muy grande en términos productivos.
Esto fue básicamente gracias al desarrollo del climático durante el periodo de siembra y el desarrollo del cultivo en Brasil. Por este motivo llegamos a 22,6 millones de toneladas más que el año pasado. Como venía comentando, el mercado también está ponderando lo que es la evaluación de la cosecha, porque estos cultivos de Brasil ya están atravesando esta etapa de recolección y veníamos con un mercado que preciaba un atraso, lo cual era cierto, porque si vemos, venía avanzado sobre el 15% del área total al 7 de febrero, lo cual estaba por debajo del promedio histórico y bastante por debajo del año anterior, lo cual causó cierto nerviosismo, si se quiere, en el mercado y lo vimos reflejado en las primas de Brasil, en el FOB contra Chicago, pero no nos podemos olvidar de que Brasil es una potencia agro que tiene una gran capacidad de reacción cuando se trata de cumplir labores. Por lo tanto, cuando las lluvias comenzaron a cesar, a aflojar un poco, Brasil lo que hizo fue salir a cosechar, volcando en el mercado toda la maquinaria que posee, y eso le permitió alcanzar los 26,6% que tenemos al 14 de febrero, ya posicionándose por encima del promedio histórico y apenas por debajo de la campaña 2024, que no representa ningún motivo de preocupación para el mercado. Si nos vamos a Argentina, como comentamos anteriormente, nuestra estimación hoy por parte de Safras la tenemos colocada en 49,3 millones de toneladas. Hemos hecho algún recorte en la producción. Inicialmente teníamos una previsión bastante superior, con rendimientos potenciales que eran prometedores. El enero que transitamos en Argentina fue muy poco lluvioso y bastante seco, con temperaturas altas sobre el cierre del mes, y eso nos llevó a ajustar un poco la producción. Hoy nos encontramos muy atentos a lo que es el desarrollo en el norte de Buenos Aires, norte de Santa Fe, norte de Córdoba, que son regiones que quizá están bastante susceptibles a la falta de precipitaciones, y estamos viendo cómo impactan las precipitaciones que llegaron recientemente en todas esas regiones. Ahora, cuando vemos la demanda china, la demanda en general, perdón, vemos que las importaciones no crecen al mismo ritmo de lo que crecería la producción, como veremos en el cuadro final mundial. Vemos que en la campaña 23-24 tiene 178 millones de toneladas proyectadas de importación en el total mundial, sobre el cual China participa en prácticamente un poco más del 60% del total, y en la proyección para la 24-25, la mundial alcanzaría unos 179 millones, prácticamente sin variaciones, con una participación china que se mantendría en el mismo nivel. Por lo tanto, ¿qué nos hace concluir este cuadro? Bueno, tenemos una demanda que no crece una demanda de importaciones que no crece de forma tan exacerbada, y tenemos a China, que es muy importante. Por eso el mercado estuvo reaccionando fuertemente ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el factor del arancelario que comentamos previamente, porque básicamente la participación tiene un gran impacto en el volumen total que se va a importar. Por lo tanto, cualquier implicancia que haya en términos de comercialización o sanciones al gigante asiático, bueno, va a pegarle al volumen total de las importaciones mundiales. Entonces ahora ya vimos la producción sudamericana, que es el foco que tiene el mercado, vimos la demanda de importaciones y podemos empezar a armar nuestro cuadro de oferta y demanda. Si vemos el histórico, podemos y enfocándonos en el consumo, vemos que, bueno, la proyección 24-25 se encuentra en 406 millones de toneladas de consumo mundial, lo cual implicaría un crecimiento de 6% contra la campaña pasada y de 10% contra el promedio de los últimos 5 años. Es un número que podríamos decir que, bueno, refleja un claro crecimiento, pero en contrapartida tenemos una producción que crece en una proporción superior, a una tasa mayor. Y entonces tenemos una oferta de 420 millones de toneladas, y que representa un crecimiento de 7% contra la campaña anterior y de 14% contra el promedio de los últimos 5 años.
dejando una relación stock-consumo de 31%. ¿Y por qué es importante este indicador? Porque como comentaba Andrés, nos da un poco de sensibilidad respecto de si a nivel mundial estamos recomponiendo stocks o si nos estamos consumiendo los stocks porque la demanda crece por encima de la oferta total. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el 2021 esa relación stock-consumo viene creciendo, lo cual es un signo positivo para el cuadro de oferta y demanda, ya que estamos construyendo más stock porque el consumo no logra crecer al mismo ritmo que la oferta. Y es importante que este cuadro siempre lo tengamos en cuenta. Acá estamos viendo más o menos un periodo de 15 años en este cuadro de aquí. La relación stock-consumo más alta es la que vimos en el 18-19 con 33%. La segunda más alta pasaría a ser la campaña 24-25, que tiene una proyección de 31%. Todos estos números salen con la estimación de Luzda. ¿Sí? Esta relación esto-consumo está hecha con un Brasil ponderado con una producción de 169 millones, que es la estimación que tiene Luzda, y con una Argentina que ya tiene el recorte efectuado desde la última vez, y así lo mismo también para Paraguay. Por lo tanto, ¿qué nos invita a pensar esto? Es, bueno, pensemos que a pesar del recorte que hizo en Argentina y en Paraguay el USDA en el WASDE anterior, Brasil la sigue sosteniendo en 169 millones cuando la mayoría de las entidades, salvo la CONAB, está por encima de los 170 millones de toneladas. Lo cual hace pensar también al mercado que quizá tiene alguna oportunidad de ajuste y hacia arriba en términos de oferta mundial. Por lo tanto, podemos decir que eh, más allá de todo eso, la relación esto-consumo es la segunda más alta de los últimos 15 años y nos invita a pensar de un cuadro de oferta y demanda que necesita sufrir un recorte muy drástico para que esta relación de consumo caiga a niveles que generen cierto nerviosismo. Para que tengamos alguna cierta dimensión, para caer en 29% la oferta total de la campaña 24-25 debería sufrir un recorte de aproximadamente 7 a 9 millones de toneladas, sumando la oferta total mundial. Y 29% sigue siendo un valor muy positivo, que está alineado al 30, al 29% que tuvimos en el 16-17. Por lo tanto, hay muy pocas probabilidades de que la demanda mundial no sea abastecida por los principales países oferentes. ¿Cómo está impactando todo esto en los precios? Bueno, si vemos la competitividad de la exportación, acá estamos evaluando a Brasil contra Estados Unidos, porque estamos evaluando el poroto de soja, y acá lo que vemos es ya cómo Brasil se despega del premio que tiene la soja en el Golfo de México, que es por donde saca la gran parte de las exportaciones de Estados Unidos, y vemos que Estados Unidos está 65 centavos por bushel más caro que Brasil, que está 5 centavos por bushel respecto de Chicago. Es cierto que si vemos la curva empezó a subir un poco, esto es el pricing básicamente de las complicaciones logísticas que comentamos en los puertos brasileros y los retrasos que tuvimos últimamente en el avance de la cosecha, pero los premios deberían tender por lo menos a sostenerse o a bajar aún más porque deberíamos estar Brasil debería estar descontando respecto de Chicago y no estar del lado positivo. Más allá de eso, la competitividad claramente la tiene la soja brasilera. Si vemos el mercado de harina de soja, por mencionar un subproducto, bueno, vemos que Argentina ya se va posicionando un poco más competitivo que Estados Unidos en la oferta de harina, donde vemos un Estados Unidos que cotiza en $334 por tonelada y Argentina está en los $320, lo cual lo vuelve una opción más atractiva para los importadores. Esto refleja entonces un poco lo que venimos viendo de la estacionalidad de la oferta y el protagonismo que cada país va teniendo en el juego de exportación mundial. Ya yendo a lo que es la tendencia de precios, bueno, ¿qué podemos esperar del mercado? Hasta el momento el mercado lo que nos muestra es que venimos de un 2019 de precios que estaban entre los 810, entre los 8.10 y los 9.35 centavos dólares por bushel, y con todos los contratiempos que trajo la pandemia, con el pent-up demand y etcétera, nos dejó una soja que comenzó a trepar en el medio de distintos conflictos para el segmento de commodities en general, como fueron las guerras y problemas de abastecimiento. La soja se mantuvo en esos niveles,
pero ya desde el 2023 podemos decir que comenzó a corregir hacia abajo y hoy parecería encontrar cierta estabilidad en los valores que tuvimos durante el segundo semestre del 2020. Sin embargo, estos valores del segundo semestre de 2020 solamente duraron durante un semestre. Hoy están durando un poco más que ese semestre, quizá podría estirarse un poco, pero yo creo que va a ser desafiado por el volumen de oferta que tenemos y el cuadro de oferta y demanda que hemos visto, y podría llegar a perforar esta barrera que tenemos acá de los 9.3 dólares por bushel, logrando posicionarse en valores que teníamos en el 2019, 2020 y años anteriores. Estos son valores donde la soja tuvo cierta estabilidad prolongada, digamos. Entonces, ¿esto cómo nos deja resumiendo para hablar un poco de proyecciones a corto, mediano y largo plazo? De corto plazo, podemos decir que hay una tendencia bajista, quizá un poco leve, porque el mercado necesita sentir la presión de todo el volumen de la oferta brasilera, que estuvo hasta el momento con ciertos contratiempos en la cosecha, y de la cosecha argentina también, que vendrá posteriormente, más o menos a la altura de abril-mayo, que también va a incidir en la formación de precios. Todo esto en un contexto de volatilidad, pero siempre estamos hablando de un canal más bien bajista para el poroto. De mediano plazo, como comentamos, cuando esto se materialice, la oferta va a presionar mucho en el mercado y esperamos que adopte una conducta más bien bajista fuerte, que se sostendría hasta quizá a principios de junio, julio, cuando empecemos a ver y cuando Estados Unidos empiece a ponderar más lo que va a ser la campaña 25-26 para la oleaginosa. Entonces, resumiendo en líneas generales, el contexto de precios para la soja podríamos decir que es más bien bajista y se sostendría por lo menos hasta el primer semestre del 2025. Ahora vamos a pasar, lo voy a dejar a Andrés con el segmento de trigo para que avance con su análisis. Vamos a ir rápidamente por el trigo, eh, a ver si podemos terminar un poco a tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es trigo. Si bien el webinar está orientado a la oferta sudamericana, hay que hablar un poquito de lo que sucede en el mundo. Pero bueno, tenemos nuestras estimaciones también en la plataforma de Argentina, de oferta y demanda de trigo, una producción en esta campaña de 19 millones de toneladas, con una gran exportación de 12.5 millones de toneladas y una relación stock-consumo bastante baja comparado a las dos campañas anteriores, ¿no? En lo que es Brasil, Brasil por el otro lado es la contraparte, es la que tiene que importar. Va a importar más, unas 7,4 millones de toneladas, de las cuales más de un 60% es de Argentina. Entonces, está fuertemente necesitada de este mercado. En lo que es los line-ups, podemos ver desde el año comercial en Brasil cómo va importando, ¿no? Tiene que importar desde Argentina, vemos desde agosto del año pasado, las líneas verdes oscuras, vemos como hacia diciembre, enero, va aumentando más la importación de Argentina y disminuyendo de otros países. Podemos ver las diferencias con las líneas más claras verdes que las campañas anteriores, 23-24, 22-23, fue importando menos. Entonces, tenemos un remanente de unas 3,3 millones de toneladas todavía que no se exportaron de Argentina y van a ser exportadas a Brasil y el resto seguramente a los países del norte de África o también Europa puede ser. Vemos la oferta y demanda mundial de trigo. Contrario a lo que decía Agustín en soja, tenemos la relación stock-consumo más baja desde el 2014. Mundialmente tenemos un 32% de stock-consumo, lo cual genera que haya una demanda bastante elevada de trigo, pero no una comercialización muy activa durante este tiempo, ¿no? Vemos en el gráfico de la derecha esta relación stock-consumo, cómo fue cambiando con los años. A partir del 2014 empieza a subir hasta luego bajar hasta esta especie de digamos, meseta en los casi 31%. Marcamos los años en los que fue menor la relación, en el 96, 02 y 2014, y vamos a ver hacia dónde va esta campaña, ¿no?
Bueno, para resumir un poco, los mayores importadores de trigo, como el USDA, esto es fuente USDA, cómo lo fue, digamos, cambiando las importaciones. Egipto sube las importaciones a 12,5. Después, bueno, tenemos la Unión Europea, se retrae, baja las importaciones de trigo a 11 millones de toneladas. Y lo que les decía, maíz, lo mismo sucede en trigo, bajan de unos 11 millones de toneladas a 8, que está marcado en rojo, millones de toneladas. Otros países de sudeste asiático o de África también empiezan a subir su importación. Por el lado de la oferta, bueno, tenemos menores ofertas, sobre todo de Rusia. Esta campaña, 45,5 millones contra 55,5 de la campaña anterior. Y una Unión Europea que también va a poder exportar menos, unas 28 millones contra unas 38 millones, afectando así a la balanza comercial. Otros países como Canadá, Australia no han sido afectados, menos Argentina. Estas son estimaciones de Luzda, no de Safras. Eh, y bueno, sí que ha bajado un poco en Ucrania por el tema de no poder sembrar en las zonas que están en peligro bélico, digamos. Yendo a lo que es los precios FOB, podemos decir entonces que vemos en naranja Estados Unidos, con el nivel de FOB más elevado en este momento, $254. Luego le sigue Rusia, desde que impusieron la cuota de exportación en septiembre, los precios internacionales al no estar disponibles siguen aumentando, igualándose casi a Estados Unidos. Por otro lado, teníamos una Argentina con $2,41 por tonelada, que fueron aumentando también últimamente los valores por este tema también que venía mencionando en maíz, el aumento de los FOBs, de quita de retenciones, hasta que la oferta se asiente y los FOBs se puedan disminuir un poco. Últimamente también bajó mucho el disponible en Europa y de Francia particularmente, 238,78, y el más competitivo sería, dependiendo de la distancia, sería Ucrania con 231,25 dólares por tonelada. Un poco lo que mostrábamos en maíz y en soja, también Agustín. Vemos el gráfico cómo estaría a nivel técnico. Podemos ver que solo en la etapa de cuando empezó el conflicto con Rusia y Ucrania mostró ese pico tan pronunciado y después los precios empezaron de nuevo a inmiscuirse, digamos, en lo que son los 500 y 600. Teníamos una etapa de ciclo bajista, digamos, para el trigo, que, bueno, hacia fin de año empezó a revertir esta tendencia y ahora nos podemos mover hasta estos 600 centavos, $6 por bushel, y podríamos establecer una tendencia alcista, ya venimos alcistas, digamos, esto es un cuadro semanal, pero que se podría ir hasta, técnicamente hasta los 6,5, más o menos, donde encuentra unas zonas de resistencia, pero vemos que el trigo ya estuvo subiendo bastante. Eh, Fundamentalmente, como les mostramos, la tendencia eh, está al alza en lo que es la relación stock-consumo, lo que son las exportaciones de los principales países, ¿no? Entonces, resumiendo, en lo que es el corto, mediano y largo plazo, podemos ver en lo que es clima, si bien en el hemisferio sur ya estamos terminados, en Estados Unidos, que está el trigo de invierno en siembra, puede correr cierto riesgo de esto que se llama winter kill, que puede matar a las plántulas que están en dormición. Y también por el otro lado, hacia lo que es Rusia, también el estado de los cultivos no sería tan bueno, por lo que también el nivel de sequía sigue en aumento, por lo que a corto plazo marcamos alcista leve. En el mediano plazo, cuando ya estén en la siembra del trigo de primavera en Estados Unidos y más asentados los cultivos, en Rusia vamos a poder ver que esto se va a poder neutralizar seguramente, y a largo plazo, tal vez considerando los cultivos en el hemisferio sur que van a estar implantados, puede ser que estacionalmente se ponga más levemente alcista. Técnicamente, como ya dijimos, puede estar el nivel en un nivel alcista, en una tendencia alcista, pero en el largo plazo ya al acercarse ya las cosechas también seguramente vaya a una neutralidad. En lo que es oferta no vamos a poder ya en esta época del año ver muchos cambios, pero como mostramos en el nivel, el eslabón más alto de lo que era el técnico,
vamos a poder tener más oferta en el mercado, por eso consideramos que es bajista leve. La demanda no estuvo tan fuerte últimamente, pero en estos últimos momentos empieza a aumentar. Bueno, México compra fuertemente de Estados Unidos y también muchos países se tienen que abastecer de trigo, ¿no? Muchos países del norte de África se tuvieron que abastecer de trigo mientras Europa no lo pudo hacer, con lo cual fue importante que puedan eh, tomar trigo de otros lugares que no sea Rusia. En lo que es largo plazo vamos a tener oferta, entonces vamos a mostrar más neutralidad. Gracias, Agustín. Gracias, Andrés. Nos estamos pasando un poco del horario prometido. Sin embargo, me gustaría que dejen una o dos preguntas y mientras les voy promocionando la plataforma, si podemos ver el código QR. Ahí justo llegó una pregunta de Jordi. Vamos respondiendo y luego promociono la plataforma. Dice, buenas tardes, teniendo en cuenta que el maíz de Estados Unidos está llegando muy húmedo, alrededor del 15% y con niveles altos de algunas micotoxinas, sumado esto a la agresividad de las políticas comerciales del presidente Donald Trump. ¿Estiman ustedes que Estados Unidos podrá seguir exportando maíz a España en grandes volúmenes en las próximas semanas? Bueno, muchas gracias, Jordi, por la pregunta. El riesgo de micotoxinas, está bien mencionarlo, es elevado, también lo hubo en Europa. Eh, Creemos que sí por la necesidad de importación de maíz, pero a corto plazo, hasta que, digamos, se puedan establecer estos aranceles, si bien no son a España en principio, y también considerando esto que decíamos, que los precios más de Brasil y de Argentina siguen elevados, es por ahí que tal vez que Europa y España más específicamente encuentre precios más competitivos y si lo necesita, sí, creemos que puede seguir importando de este país. Gracias, Jordi, por tu pregunta. Y bueno, promociono entonces ahora la plataforma. Pueden descargarla a través de Play Store y de Apple Store con estos códigos QR que estamos viendo en pantalla. Si les quedaron algunas preguntas, pueden enviarlas ahí también en la plataforma. Los chicos Agustín, Andrés, que son especialistas, van a responderlas de inmediato. Y también les recuerdo que pueden acceder a una demostración gratuita con el QR que estamos viendo ahí. Estamos viendo allí el código QR en el cual pueden acceder a una demostración, pueden ver los mapas, los informes que los chicos estuvieron mostrando en las diapositivas en este encuentro. Van a tener más información sobre lo que estuvieron explicando a lo largo de esta disertación, el impacto del clima, de las políticas de Donald Trump, sobre los precios de la soja, del maíz y del trigo. Y antes de irme, me gustaría también promocionar que Zafra va a estar participando en Expo Agro, va a tener su propio stand, que es el stand O05. Expo Agro es la mayor exposición de agronegocios en San Nicolás, en Argentina. Luego vamos a estar enviando informes y demás sobre lo que fue la participación de Zafras en este gran evento. Y este video, este encuentro va a estar subido a YouTube en los próximos días. Andrés, Agustín, ¿alguna conclusión para ir cerrando este encuentro? No, agradecerles a todos por su participación. Gracias por escuchar, por la paciencia a veces de la presentación que se nos colgaba. Y nada, bueno, y esperamos que les haya sido útil y a disposición por cualquier pregunta que les pueda llegar a surgir. Sí, Horacio, yo quería agregar muchas gracias a todos, la verdad, y por la extensión del tiempo. Y además, bueno, que todos estos conceptos también pueden ser reforzados en el curso, donde vemos más todo el tema estratégico y de cómo se conforman estas variables y cómo se puede afectar a la rentabilidad del negocio propio. Así es, mayor información sobre cursos y webinars también lo pueden encontrar en las redes sociales de Zafras y Mercado. Les agradezco a Agustín y a Andrés y a todas las personas que participaron de este encuentro.